ese momento, mi general Zamudio atenta contra él el 25 de octubre del 85. Y en la tarde, ese mismo día, se da la orden de entrar a los objetivos que se tengan de cualquier célula terrorista, cualquier unidad subversiva, en fin. Y nosotros pues teníamos la información de que allá estaba el M-19, porque teníamos 8 meses de estar en la base. Nosotros también haciendo la acción psicológica, pero también inteligencia, y nos metimos al barrio Bolívar 83, ahí sí, con permiso, porque se acabó el tal cese bilateral. Pedimos refuerzos a la Escuela de Infantería, llegaron unos camiones, llegaron tanques, en fin, y fue allí donde en un bar de cerveza, en fin, escondido, encontramos a Gustavo Petro con otras 6 personas debidamente armados. Ahí está en el informe, un informe que yo le entregué a Vicky, donde está la orden de operaciones, o el informe del Ejecutivo de la Escuela de Infantería, diciendo lo que se le encontró a él y a 6 personas más. Esas personas, ellos como detenidos estuvieron unos 2 o 3 días en Zipaquirá, luego los trajimos a Bogotá, y en Bogotá pues se entregaron como tenía que ser. En ese momento la ley era la justicia penal militar que juzgaba a los terroristas. Eso no fue por voluntad ni porque prefirieron mandarlo allá a la justicia penal militar, cuyo juez de segunda instancia era mi general Arias Cabrales. Así lo decía la ley. Así como hoy existe la JEP, existía la justicia penal militar para los terroristas. Y fue allá donde se le juzgó y se le condenó por porte ilegal de armas y terrorismo. Eso, desafortunadamente, hoy no aparece. Déjeme un segundo, un segundo. Le pregunto, detengámonos un poco en la operación de la captura. Usted dice que lo encontraron específicamente ¿dónde? En una cantina, ajá, al lado de una casa. Ahí lo encontramos. ¿Con más personas? Con más personas. En el informe están las otras personas detenidas. Es no decir, me acuerdo de los nombres. En una especie de fiesta, pues, de parranda, de rumba. Yo creo que más bien una fachada. Estaban escondidos allí. Encubriéndolo a él. Ya le entiendo. Ya. ¿Y se acuerda qué tipo de arma? Usted me entregó el informe, pero ¿se acuerda el tipo de arma que le encontraron? Eran 2 armas cortas y era propaganda, ajá, del M-19 y algunos explosivos. ¿Se lo llevan de allí capturado y a dónde lo llevan? Primero a la base militar, donde estábamos nosotros, que yo tenía un capitán comandante de compañía, y luego a los 2 días se ordena el desplazamiento hacia Bogotá. ¿Qué pasa en esos 2 días que él está en ese batallón? No, mientras está allá, pues se le interroga, se le pregunta. Es una persona totalmente fría, calculadora, no decía absolutamente nada, y pues al cumplirse los tiempos de ley, pues tenía que ser trasladado a un juez, que fue por eso se trasladó hacia allá. Por eso es que cuando Petro habla del ejército asesino y del ejército que lo dice a los 4 vientos, que respetan, que matan jóvenes y demás, yo sí le quiero recordar a él que la prueba fehaciente de que el ejército respeta los derechos humanos es que él está vivo. En ese momento en que se capturó, tranquilamente el ejército hubiera tomado otra decisión con él. Y no se tomó porque se respetaban los derechos humanos. Y le pregunto, él siempre dice que lo torturaron cuando lo capturaron. ¿A él lo torturaron en ese batallón? No sé si cuando se le preguntaba y se le insistía, él se sentía torturado. Pero lo cierto es que estábamos hablando con un terrorista y con un tipo que nos hostigaba todas las noches y que nos puso en riesgo. Es más, él en una situación especial me confesó a mí que me había tirado las 2 granadas cuando yo iba en una volqueta con cemento. Él me lo dijo personalmente. Entonces, Ahora me cuenta cómo fue ese encuentro suyo años después con él. Sigamos en la captura. Cuando usted dice, le preguntamos, lo interrogamos, déjeme preguntárselo de manera clara. Bueno, gente, acá tenemos el audio completo de cómo Gustavo Petro fue capturado y cómo esta rata, Gustavo Petro, lanzó, gente, 2
granadas para asesinar a los militares y cómo Gustavo Petro le rompió el rostro a un militar con un arma. Dice este militar de que Gustavo Petro todavía carga esa arma. Gente, y la justicia en Colombia vale mierda. El guerrillero armado asesinando gente sin salvoconducto. Él no puede cargar arma porque según firmó un acuerdo. Gente, y acá en Colombia se pasa la ley para los más pendejos. La fiscalía, la corte, todas estas ratas asesinas son cómplices de este asesino criminal guerrillero Gustavo Petro. Hoy tenemos acá el explosivo audio cómo Gustavo Petro fue capturado y esta rata le rompió la cara a un militar y lanzó 2 granadas para asesinar a otros militares, lo cual esto certifica, gente, de que este sí es un asesino, este sí es un criminal y violador, esta es una rata asesina. Y recordemos que cuando este militar salió y denunció, el guerrillero guardó silencio. No colocó denuncia porque recordemos que esta rata siempre sale a decir que es víctima. No, esta rata guardó silencio porque lo que está diciendo este general de la República es real, gente. Escuchen este explosivo audio de un general, el que capturó a este asesino terrorista Gustavo Petro. Yo capturé a Gustavo Petro. Coronel da detalles de cuando capturó al hoy presidente. El coronel del ejército reveló que capturó al presidente con armas en una cantina. Además lo acusó de tratar de matar a un uniformado. Yo capturé a Gustavo Petro. Coronel cuenta cuando capturó con armas al hoy presidente. Los opositores de Gustavo Petro siempre le recuerdan al presidente su pasado como miembro de la guerrilla del M-19 y asocian eso con la falta de apoyo que dicen su gobierno le da a las fuerzas militares. Aunque Petro ha dicho que nunca utilizó la violencia y que mientras estuvo en aquel grupo nunca disparó un arma, sin embargo, sí accionó un revólver. Cuando era niño, de manera accidental, esta semana se reveló una entrevista de un coronel R. del ejército que asegura que él capturó a Gustavo Petro hace casi 40 años. Le puede interesar, Petro llegó tarde a reunión con el presidente de Corea, no lo esperaron y le cancelaron. Se trata del coronel R. del ejército, César de la Cruz, quien habló por primera vez del operativo en el que detuvo a Petro, y además dio a entender que el hoy presidente era un líder de una célula guerrillera bastante violenta. Los hechos ocurrieron hace casi 40 años, en medio de un operativo realizado en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, en medio de las negociaciones de paz con el entonces presidente Belisario Betancur. De acuerdo con De la Cruz, quien dio una entrevista a la revista Semana, Petro y otros guerrilleros se habían instalado en el barrio Bolívar 83, que para ese momento era una invasión, y tras algunas acciones violentas que adelantaron, se hizo un operativo en el que fue capturado. Quiero contarle al país muchos eventos que tal vez pueden dar una idea de por qué estamos así, por qué nos gobiernan de esta forma y cuál es la idiosincrasia, la formación y los objetivos de la persona que nos gobierna. Me he puesto a analizar que eso que nos está pasando sucedía por aquellos años en Zipaquirá, donde un concejal elegido bajo unas banderas tenía que ejecutar su voluntad y sus deseos a como diera lugar y a costa de lo que fuera. Es una persona que está cumpliendo lo que se trazó a todo riesgo, para una sociedad que hoy en día está sufriendo consecuencias de esas decisiones y de eso que esa persona se labró hace mucho tiempo, empezó diciendo el coronel a Semana en referencia a Petro, quien fue concejal de Zipaquirá. De acuerdo con De la Cruz, para esa época, la fuerza pública no podía ingresar al lugar donde se encontraba esa estructura del M-19 en Zipaquirá, de la cual Petro era el líder. A través de inteligencia, nos dimos cuenta de que era Petro el líder. Ahí fue cuando él empezó a ser importante desde el punto de vista militar,
porque era el comandante de una célula del M-19 que se amparaba en hostigarnos para tratar de que el ejército se fuera por los hostigamientos nocturnos, cosa que no consiguió. Al hacer inteligencia y demás, encontramos que en ese barrio, al estilo de Pablo Escobar, se hacían casas muy pequeñas de invasión y hechas por ese concejal. ¿Cómo conseguía la plata? Ese barrio estaba en la parte alta de Zipaquirá, a la salida de Pacho, Cundinamarca. Allí, a través de una obra buena, como lo hacía Escobar en Envigado, haciendo casas, se planeaban cosas malas, agregó el uniformado a ese medio de comunicación. Petro trató de matar a un capitán, dice la denuncia. De acuerdo con el coronel retirado, hacia julio y agosto de 1985, el capitán Suárez Bustamante y el capitán Gabriel Díaz Ortiz entraron al barrio Bolívar 83 y fueron atacados. El carro fue incinerado, el capitán Suárez alcanzó a huir, porque iba sin refuerzo con el soldado. El capitán Díaz Ortiz cayó en esa turba. El jefe era Gustavo Petro. Al capitán Díaz Ortiz lo intentó matar con su pistola, le intentó disparar, pero el arma, por fortuna, no funcionó. Pero sí le dieron con la cacha de la pistola en la cara. Fue el comandante de la célula, del Bolívar 83, que era Petro. Hace unos días estuvo aquí el general Ricardo Díaz y habló de la pistola, que todavía la tenía Petro, con la que casi matan a un general. Esa es la famosa pistola del señor capitán Díaz cuando entró al Bolívar 83. Esa es la real historia de eso, aseguró de la Cruz. Le puede interesar, Nicolás Petro no estaría colaborando con la justicia. Finalmente, reveló que en un operativo, capturaron a Petro con armas y panfletos del M-19 en una cantina, al lado de una casa. Ahí lo encontramos con más personas. En el informe están las otras personas detenidas.